Buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría poder compartir esta noche este tema de formación. Como parte de la familia vicentina, es una alegría, también es un compromiso el poder estar aquí acompañándoles como parte de nuestra formación, porque el hecho de compartir este tema sobre Santa Luisa también es parte de mi formación personal. Mi nombre es Sor Teresa Ostia Rodríguez, soy hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Quisiera con ustedes recorrer en esta noche la vida, pero sobre todo la espiritualidad de una mujer extraordinaria, que es Luisa de Marillac. Por eso, nuestro tema se titula La espiritualidad de Santa Luisa, una espiritualidad para nuestro tiempo. Al finalizar, podremos decir si hemos logrado conocer en parte esta riqueza que nos trae nuestra querida Santa Luisa. Y de acuerdo a lo que yo les propongo, ustedes también podrán decidir si están de acuerdo o no en que la espiritualidad de Santa Luisa es una espiritualidad para nuestro tiempo. Quisiera comenzar teniendo presente las palabras de nuestro querido fundador, San Vicente de Paúl. Es él quien nos va a ayudar a hacer esta pequeña presentación de Santa Luisa. Como ustedes saben, San Vicente daba sus pequeñas conferencias a las hijas de la caridad. Y cuando una hermana fallecía, una hermana que había significado mucho para la compañía y que necesitaba también quedar en el recuerdo de las hermanas, pues se le brindaba esa oportunidad de poder compartir qué es lo que hemos visto, qué es aquello que nos queda para poder vivir. Para Santa Luisa tenemos dos conferencias, una del 3 de julio y la otra del 24 de julio de 1660, sobre las virtudes de la señorita Legras. ¿Qué es lo que nos dice San Vicente? La verdad es que nunca he visto a una persona con tanta prudencia como ella. La tenía en muy alto grado y desearía con todo mi corazón que tuviera esta virtud. La prudencia consiste en ver los medios, los tiempos, los lugares en que hemos de hacer las advertencias y cómo hemos de comportarnos en todas las cosas. Os diré esto, hijas mías, esta efusión de corazón no todas la percibían, pero yo sé muy bien que les tenía mucho cariño a todas. Mirad, pues, hijas mías, cómo el Hijo de Dios tuvo este espíritu y cómo os ha dejado esta virtud que la señorita Legras ha observado siempre desde hace 25 años. Pobreza en vuestros hábitos, en vuestro sustento, en todo lo necesario para subsistir. Tiene que animar a hacer lo mismo. Adquirir esa humildad, esa caridad, esa paciencia, esa firmeza en su forma de gobernar, acordándoos de cómo tendía en todas las cosas a conformar sus acciones con las de nuestro Señor. A veces me ponía a pensar delante de Dios y me decía, Señor, tú quieres que hablemos de tu sierva, ya que era obra de tus manos, y me preguntaba, ¿qué es lo que has visto durante los 38 años que la has conocido? ¿Qué has visto en ella? Se me ocurrieron algunas pequeñas notas de imperfección, pero pecados mortales, eso jamás. Le resultaba insoportable el más pequeño átomo de movimiento de la carne. Era un alma pura en todas las cosas,
pura en su juventud, pura en su matrimonio, pura en su viudez. Estas pequeñas notas que se han tomado de las conferencias, porque hay otros pequeños comentarios que también hace San Vicente, nos ayudan a ver a una mujer extraordinaria, una mujer, según las palabras de San Vicente, que ha practicado la virtud, y no solamente una, sino varias virtudes, teniendo en consideración el parecerse a nuestro Señor. Y él decía en una de sus intervenciones, ¿no? Ustedes quizá no lo han notado. San Vicente cree que ese cariño, ese amor que Santa Luisa siente por las hermanas, quizá no lo han notado las hermanas, pero muchas de ellas, a través de sus cartas, de sus comunicaciones, pues se daban cuenta del gran amor que Santa Luisa les tenía. ¿Qué es lo que queremos hacer? Descubrir la imagen, la figura de esta mujer que lamentablemente no es muy conocida. Somos parte de la familia vicentina, sí, y queremos mucho a San Vicente como nuestro santo fundador, pero a veces nos ha faltado mirar y tratar de descubrir quién es en realidad Santa Luisa de María. No tenemos ninguna película, por ejemplo, que nos muestre la vida de Santa Luisa. Yo les digo, ¿quién no ha visto? Levante la mano, ¿quién ha visto la película Messier Vincent? La mayoría quizá. Yo estaba muy feliz de poder ver esa película, porque me ayudaba a descubrir esta gran pasión que tiene San Vicente. Y no solamente eso, sino todo el proceso que hace y todo el bien que realizó en favor de los pobres, todo su trabajo apostólico. Y entonces, lamentablemente, ¿qué pasó con Santa Luisa? Aparece Santa Luisa en la película, pero ¿qué es lo que hacemos? Yo quisiera pedirles, por favor, que todos se quiten de su cabeza la imagen que nos presenta esa película. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nos muestra una mujer asustadiza, temerosa, y que cuando se encuentra con el pobre en el hospital, pues San Vicente prácticamente la tiene que empujar. No. Vamos a tratar de descubrir quién es en realidad Santa Luisa. ¿Tiene sus defectos? Claro que sí, pero también es una mujer muy fuerte, muy valiente, pero que necesitamos descubrirla en su totalidad. San Vicente anima y acompaña a Santa Luisa por más de 30 años. Y en una de sus cartas hay una frase que muchos de nosotros conocemos. Qué poco se necesita para ser santa, hacer en todo la voluntad de Dios. Frase conocidísima de San Vicente. Y esta frase está dedicada o se le envía a Santa Luisa en una de sus cartas, ¿no? Y le dice, ¿qué cosa? Enfocarla a buscar la voluntad de Dios. Y él dice, qué poco, ¿no? Si es que poco se necesita para ser santo. Y eso también va para nosotros, es la invitación que nos hace. Todos sabemos que no es tan poco ese requisito. Tomamos como referencia de Sor Elizabeth Charpy. ¿Cuál es la relación que hay entre San Vicente y Santa Luisa? La amistad vivida por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac se ha fundado en la autenticidad, es decir, en la aceptación profunda de la identidad del otro, en el reconocimiento y en el respeto de sus diversidades. Nacida de la obediencia en una relación voluntaria, complementaria de colaboración, alcanzando la serenidad de la edad avanzada en una relación de comunión. Esta amistad es un admirable recorrido de santidad, rebosante de humanidad. ¿Qué nos dice en pocas palabras? Los dos juntos caminaron hacia un mismo objetivo. No se invadieron uno al otro. San Vicente respeta mucho la persona de Luisa, lo que ella es, y cómo llega también a ese encuentro con él para ser su dirigida. Así empiezan. Vicente va a empezar dirigiendo espiritualmente a Santa Luisa, pero más adelante
ese tipo de relación va a ir modificándose. Y como bien lo menciona, hay una colaboración. Y aunque al principio la aceptación de esta dirección es por obediencia, ¿no? Ya todos sabemos, gracias a la luz de Pentecostés, Santa Luisa lo expresa, ¿no? El hecho de saber que va a tener otro director, como que le causaba cierto reparo, ¿no? Cierto rechazo. Pero como todavía no era el tiempo, entonces estaba tranquila, hasta que conoció a San Vicente. Los dos son diferentes, se respetan mutuamente y su paso hacia ese caminar hacia Dios. Espiritualidad de Santa Luisa, espiritualidad vicentina. ¿Por qué razón? Ya lo mencionábamos. La relación de colaboración que hay entre San Vicente y Santa Luisa es lo que al final dará como resultado y como fruto lo que nosotros conocemos como espiritualidad vicentina. Pero ¿cómo dirán? No, hermanita, dice Vicentina es de Vicente. Ahí viene lo que vamos a tratar de compartir en esta noche. Santa Luisa es una mujer que viene ya con mucha experiencia de Dios. Y eso lo vamos a ir recordando también poco a poco. Cuando San Vicente acepta esta dirección, decíamos, él respeta su paso, respeta aquello que Santa Luisa ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Hablar de espiritualidad, tenemos que tener claridad que se trata no de hablar de una sola dimensión o de un solo aspecto de la vida. Es una manera de vivir, es una manera de caminar hacia Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esa manera de caminar hacia Dios es lo que se constituye en la espiritualidad. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que es un tiempo o un espacio específico como para decir, ay, bueno, una mujer piadosa, una mujer de muchas devociones. No, la espiritualidad envuelve, recorre y absorbe toda su vida, por decirlo de alguna manera. La espiritualidad de Santa Luisa, que ella trae ya en estos años, 34 años de su vida, pues también van a aportar mucho y también se van a ver enriquecidos con lo que San Vicente tiene para ella. San Vicente comparte con ella algo muy importante, que es su descubrimiento. ¿Cuál es su descubrimiento? Que los pobres se mueren de hambre y encima se condenan. Y entonces la preocupación de San Vicente, ¿cuál es? La salvación de los pobres. Santa Luisa va a entrar en este movimiento que significa no preocuparse por su propia salvación simplemente, la salvación de los pobres, que los pobres descubran que Dios los acompaña, que Dios está con ellos, a pesar de las dificultades. ¿Qué nos dice el padre Robert Maloney sobre qué es la espiritualidad? Por un lado, es el modo propio que tiene una persona de enraizarse en Dios. Por otro, la manera peculiar de relacionarse con el mundo. Es la intuición que fundamenta la acción, una visión que genera energía y la orienta en una dirección determinada, haciendo que la persona se trascienda a sí misma. Para el cristiano es un modo de ver a Cristo, de vivir en Él, modo que dirige las energías de la persona al servicio del reino. Es una visión y una fuerza dinámica. ¿Cuál es la espiritualidad vicentina? ¿Cuál es nuestra espiritualidad? Pues reconocer en el pobre a Jesucristo. Y por esa razón, como dice aquí, ¿qué es lo que nos lleva a gastar, a generar energía en esa dirección? Trabajar por la salvación de los pobres. Luisa de Marillac ha ido recorriendo su camino espiritual bajo diversas orientaciones recibidas de los que el Señor le puso en el camino como acompañantes. Uno de los medios que Santa Luisa tomó para sí y como inspiración de Dios era, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Pues a través de los directores que voy a tener. Dios se va a manifestar a través de la voluntad o de las decisiones que ellos tomen.
¿Por qué? Porque ella puede proponer muchas cosas, pero lo deja bajo la disposición de presentar todos sus compromisos, todas sus disposiciones a las manos del director. Y de acuerdo a eso, ella lo ve como voluntad de Dios. Por eso dice, ¿cuáles son esas orientaciones recibidas que el Señor le da a través de sus acompañantes? Como sabemos también, Vicente de Paúl tiene su propio camino. Igual, muchos han acompañado el camino del señor Vicente. ¿Por qué? Porque el Señor le envió esas ayudas en su proceso de conversión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Algunos acentos en su experiencia espiritual. Cada uno de nosotros tenemos características diferentes. Todos podemos pertenecer a la familia vicentina. Todos podemos estar animados por esta espiritualidad vicentina. Pero también cada uno de nosotros le pone un toque especial. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Dios ha colocado dones específicos en cada uno. Y aunque vivamos la misma espiritualidad, pues también de todas maneras tenemos rasgos particulares que enriquecen nuestra espiritualidad. Veremos algunos de Santa Luisa. Santa Luisa tiene una riqueza extraordinaria y tenemos aquí para meditar y para reflexionar en ella muchísimo tiempo. Pero sabemos también que vamos a centrarnos de manera especial solo en algunos. Ahora vamos solamente a leer cuáles son estos 10 puntos. Miren, 10 puntos de sus características en esta experiencia espiritual. Primero, la experiencia de ser solo y totalmente de Dios y decidirse a hacer su voluntad. La experiencia de vivir desde el bautismo en seguimiento de Jesucristo, identificándose con Él en sus pensamientos, palabras, actitudes y acciones. La experiencia de Jesús crucificado, que urge a amar a los últimos, a todos los crucificados de la historia. La experiencia de encuentro con Cristo en los pobres y de servicio a los pobres como miembros de Jesús. La experiencia de ser iglesia, vivir y sentir con la iglesia y compartir con los laicos la misión de la iglesia. La experiencia de la oración como forma de vida. La experiencia de la Eucaristía, tesoro y herencia de Jesús el Señor. La experiencia de la presencia y acción del Espíritu Santo. La experiencia de la Virgen María como maestra de vida espiritual y única madre de la compañía. La experiencia de la comunidad que sigue al Señor y le sirven los pobres, construida cada día por la unión, la cordialidad y la suave caridad. Vamos a detenernos solamente en algunos de estos aspectos. El primero, la experiencia de ser solo y totalmente de Dios y decidirse a hacer su voluntad. La vida de Luisa de Marillac solo se entiende desde esta relación con Dios. Ha querido ser toda de Dios, solo de Dios. Dios es su todo. Oh Dios mío, tú eres mi Dios y mi todo. Así te reconozco y adoro, único y verdadero Dios en tres personas, ahora y por toda la eternidad. Es parte del escrito 4 de Santa Luisa. Luisa ha sido una persona que ha entendido que la voluntad de Dios es manifestada por las orientaciones de quienes el Señor ha puesto en el camino para orientarla. Ya mencionábamos, ella reconoce que la voluntad de Dios, pues la descubre gracias a la orientación de sus directores, algo que también nos ayuda a nosotros. Necesitamos un consejo, una iluminación, algo que nos ayude a decidir y discernir de una mejor manera, pues también la ayuda de un director es muy valiosa. ¿Por qué dice que Luisa de Marillac ha buscado hacer en todo la voluntad de Dios? Algo que Luisa mantiene durante toda su vida es este deseo de hacer la voluntad de Dios.
Por historia, ¿no? Sabemos que Santa Luisa ha crecido en un ambiente muy religioso, muy devoto. En el convento de Poissy, las monjitas le enseñaron esa vida de relación con Dios, esa búsqueda de relación con Dios. Y no solamente eso, Santa Luisa tiene el deseo de ser religiosa en su juventud. Por diversos motivos, no logra hacerlo, pero mira también al final como parte de la voluntad de Dios. Y también gracias a las palabras que le da el Padre, ¿no? El Padre Superior de los Capuchinos, y le dice, Dios tiene otras cosas reservadas para usted. Mirar la voluntad de Dios en aquellas situaciones que quizá van contra lo que nosotros habíamos decidido, habíamos querido. Mirar una relación de matrimonio a la que se ve enfrentada. ¿Por qué? Por la situación de sus familiares, ella es hija ilegítima, no puede casarse con alguien de la nobleza, pero buscan sus familiares de alguna manera pues, solucionar la situación. Y es dada en matrimonio a Antonio Legras. Entonces, mirar la voluntad de Dios también en este estado y tratar de vivir de acuerdo a este estado. Y cuando queda viuda, mirar la voluntad de Dios y descubrir qué es lo que quiere Dios de ella. Pero toma la resolución y se decide firmemente que toda su vida, tanto cuando deseaba ser religiosa, cuando vivió en matrimonio, cuando quedó viuda, y después cuando inicia esta colaboración con San Vicente y todas las obras de la caridad hasta su muerte, lo único que deseó fue vivir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. 2. La experiencia de vivir desde el bautismo, en seguimiento de Jesucristo e identificándose con Él en sus pensamientos, palabras, actitudes y acciones. En el día de mi sagrado bautismo fui consagrada y dedicada a mi Dios para ser su hija. Confieso y renuevo la sagrada profesión hecha en mi nombre a mi Dios en mi bautismo y me resuelvo irrevocablemente a servirle y amarle con más fidelidad, entregándome por completo a Él. Parte de los escritos de Santa Luisa en esta meditación de lo que significa el bautismo. Para Santa Luisa es muy importante la condición de bautizados. Y eso es algo que en nuestra espiritualidad no tenemos que olvidar. Somos bautizados y desde ese momento quedamos consagrados para Dios. Somos consagrados, somos parte de este pueblo de Dios. Somos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Santa Luisa, hablando a las hijas de la caridad, nos hace recordar también este punto. Siempre nos remite al compromiso y a la consagración que tuvimos en nuestro bautismo. Incluso para nuestros votos. Renovamos ya las promesas, la consagración de nuestro bautismo. Todos los bautizados estamos llamados a vivir como Jesucristo, a vivir en este seguimiento de Jesucristo y cómo identificándonos con Él a través de la vivencia de las virtudes. Nuestras actitudes, pensamientos, palabras no pueden ser de cualquier manera. Si yo tomo conciencia y recuerdo que soy bautizada, que Jesucristo me ha dado esa nueva vida, he sido renovada por el Espíritu Santo y ahora formo parte de la comunidad de los creyentes, pues todo eso me indica que yo tengo un compromiso mayor y mi vida tiene que dar testimonio de lo que yo soy. Soy consagrada por el bautismo y tengo que dar testimonio de esa consagración. Yo tengo que llevar, porque ya estamos hablando de nuestra espiritualidad, llevar a los pobres la salvación. ¿Cómo llevarles si yo no puedo transmitirles la misericordia de Dios, la paciencia, la ternura, el respeto a mis hermanos? En cosas pequeñas, no son cosas extraordinarias ni grandiosas. Desde las cosas pequeñas, un saludo, el trato amable, con respeto, con consideración. ¿Y qué nos dice para terminar de concretar
lo que Santa Luisa reflexiona sobre este bautismo y lo que implica vivir este bautismo. Vivamos, pues, como muertas en Jesucristo, y por lo tanto, ya no más resistencia a Jesús, no más acciones que por Jesús, no ya más pensamientos que en Jesús. En una palabra, no ya más vida que para Jesús y el prójimo, para que en este amor unitivo ame yo todo lo que Jesús ama, para que por este amor, cuyo centro es el amor eterno de Dios por sus criaturas, alcance de su bondad las gracias que su misericordia quiere conceder. Repite muchas veces la persona a la que está dedicada su vida, a la que está consagrada, y es por eso que repite Jesucristo. Una manera de hacernos más conscientes. Santa Luisa tiene esa característica, ¿no? Repetir y poder especificar a qué nos referimos. Y por esa razón menciona, ¿para quién vamos a vivir? Para Jesucristo y para el prójimo. Si nos damos cuenta, ya Santa Luisa, que ha ido caminando en esta espiritualidad, no solamente se centra en Jesucristo, que la vida devota y la vida de devoción, de piedad, normalmente se fija y se centra en la unión con Dios, en la unión con Jesucristo. El alma tiene que unirse a Dios, sí, pero hay algo más. ¿Y cuál es ese algo más? Pues el prójimo. Jesús y el prójimo no pueden ir separados porque ¿quién es mi prójimo? ¿Quiénes son los pobres? Los miembros dolientes de Jesucristo. Por esa razón no pueden separarse. Dios ha querido enviar a su Hijo en que se encarne, que sufra la pobreza también y que sea como uno de ellos. Por esa razón, Santa Luisa ya no puede separar Jesucristo de los pobres. 3. La experiencia de Jesús crucificado que urge amar a los últimos, a todos los crucificados de la historia, y que tiene mucha relación con el punto anterior, Jesucristo. En su personal experiencia espiritual, resulta especialmente querida a Santa Luisa la identificación con Jesús, su Señor crucificado. El proceso de abajamiento de Dios que quiere acercarse a los hombres se inicia con la encarnación y llega a su culminación en la cruz. Cristo clavado en la cruz es quien nos atrae a su amor y a la santidad de vida que de nosotros espera. La relación pobres, Jesucristo crucificado. La experiencia que tiene Santa Luisa de Dios, de ese abajamiento que tiene Jesucristo, que quiso por amor hacerse uno de nosotros, pues le lleva también a descubrirle en el pobre. Decíamos que San Vicente compartió con Santa Luisa este descubrimiento que él hace personalmente. Los pobres nos representan a Jesucristo, son Jesucristo, es Jesucristo en los pobres, ¿no? Y San Vicente lo dice claramente. Jesucristo está en los pobres y ustedes sirven a los pobres y eso es tan cierto como que ustedes y yo estamos aquí. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que pasa con Santa Luisa? Logra identificar y logra tener esta experiencia no solamente de un Jesús crucificado en el pobre. ¿Por qué? Porque ella nos dirá ya de una reflexión y una mirada hacia atrás. Él me ha concedido tantas gracias como la de darme a conocer que su santa voluntad era que yo fuese a Él por la cruz, que su bondad ha querido que yo tuviese desde mi mismo nacimiento, y no habiéndome dejado casi nunca en toda mi edad de mi vida, sin ocasiones de sufrimiento. Santa Luisa logra mirar hacia atrás, logra ver su vida, pero la logra mirar desde los ojos de Dios, desde el proyecto de Dios. Y entonces descubre, ya mirando a Jesús crucificado, que también quiso que compartiera la cruz. ¿Por qué razón Santa Luisa dice eso?
¿no? Ya nosotros que formamos parte de la familia vicentina vamos conociendo poco a poco la vida de Santa Luisa. Pero un poco para ubicarnos y para decir por qué Santa Luisa dice que ha querido llevarla por el camino de la cruz y que tiene sufrimientos desde el nacimiento. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a modo de recuerdo. Santa Luisa no conoce a la mamá, es hija ilegítima, vive poco tiempo con el papá y tiene que ir al convento de Poissy. No crece en una familia. Sí, en el convento le dan una buena formación. Se dice que su tía, también llamada Luisa, es una monjita, ¿no? Es una religiosa dominica del convento de Poissy. Y que ella va ahí justamente. ¿Quiénes iban a los conventos en esos tiempos? Estamos hablando del siglo XVII. Pues solamente aquellas que formaban parte de la nobleza, que tenían las capacidades, entre comillas, para poder recibir ese tipo de educación. Santa Luisa goza de esa formación y es una riqueza que también después, pues, lo puede compartir con todos aquellos a los que les toca servir, tanto las hermanas como los pobres. Después de ese tiempo, muere el papá, no ha vivido con el papá, pero la relación que tenía, el vínculo que tenía aún con un familiar directo se rompe. Más o menos a los 13 años fallece el papá. Y lamentablemente tiene que salir del convento, porque ya no hay quien pueda cubrir los gastos. Después de eso, va a vivir a un pensionado de una señorita pobre, luego quiere hacerse religiosa, no puede hacerse religiosa, se casa, está feliz, pero de pronto el esposo enferma. Y de una enfermedad que causa mucho dolor y sufrimiento en la familia misma. Santa Luisa empieza también con sus dudas, toda una situación. Mirando el recorrido que tiene y aparte, sin olvidar la preocupación que le causa su hijo Miguel. Entonces, mira a Santa Luisa y puede descubrir que a pesar de las circunstancias de dolor, de sufrimiento, pues Dios la ha querido conducir y llevar por este camino. Y ella ve en esto parte de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, y la unió a esa cruz de Jesucristo. 4. La experiencia de la oración como forma de vida. Sabemos que la oración es pieza decisiva de la experiencia creyente. Sin oración, la vida cristiana languidece y el compromiso decae. La oración de Santa Luisa de Marillac se sostenía con la meditación de la palabra de Dios y con las lecturas de los maestros espirituales del tiempo. Santa Luisa tiene un conocimiento, y no solamente conocimiento de cabeza, tiene una profunda relación con la palabra de Dios. Ha alimentado su vida con la palabra de Dios. Bueno, ya hemos visto, tiene esa experiencia de vivir en el convento, incluso la oración mental, ¿no? Decía una de las hermanas, ella la hace sin dificultad desde los 15 o 16 años. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando ella se casa, piden permiso junto con su esposo para poder leer la Biblia en la casa. En ese tiempo tenían que pedir permiso para eso. Bueno, la situación está en que están saliendo de una situación de reforma protestante, hay ciertas medidas que para evitar mayores situaciones de malas interpretaciones de la palabra de Dios, no todos pueden tener la Biblia. Aparte que no todos tienen, como nosotros tenemos esa facilidad de tener una Biblia en nuestra casa. Santa Luisa y su esposo son buenos cristianos y saben que alimentarse de la palabra de Dios es muy importante para vivir como buenos cristianos. Más aún nosotros, como vicentinos, es muy importante que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario. ¿Qué más? No solamente eso, también tienen lecturas de los maestros espirituales de su tiempo. En ese tiempo florecieron los movimientos espirituales, tanto los buenos como también algunas de formación. Todos quieren recibir esa formación. Bueno, no hay charlas como ahora. ¿Qué es lo que hacían? Pues venía un personaje importante y daba su sermón. Este es la formación que reciben en ese tiempo. Esos maestros espirituales llegan a París,
Santa Luisa va y escucha ese sermón. Igual que muchas personas de su tiempo, sigue formándose. Y también ha leído. Santa Luisa, ya sabemos, en el convento aprendió a leer, ¿no? Aparte de la filosofía, del latín, de pintar, todo lo que ha formado en ella, esas cualidades del entendimiento, del conocimiento y también de la parte artística que recibían propiamente en el convento, ¿no? Entonces, ¿qué lee la imitación de Cristo? Quizá muchos de ustedes hayan leído la imitación de Cristo. Desde ese momento, Santa Luisa también lo leyó, ¿no? San Francisco de Sales no solamente lo leyó, sino también lo conoció en persona. Y entonces, de San Francisco de Sales, coge mucho, tiene sus 2 libros, Introducción a la vida devota y El Tratado del Amor de Dios. Y entonces, de estos 2 libros, ella coge para sí, para su crecimiento, pues muchas prácticas que ahora, para decir así nada más en consideración. San Francisco de Sales hace un gran cambio, dice una revolución. ¿Qué es lo que hace? Pues empieza a decir que la santidad, este camino de perfección, no solamente es para los monjes, las monjas que están en la clausura, también es para vivirlo cualquiera de los bautizados. Todos nosotros podemos vivir esa santidad. Nosotros lo sabemos y nos parece normal. En ese tiempo, San Francisco de Sales, pues, hace ese descubrimiento y también lo comparte a través de estas obras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues vivir esa vida devota. ¿Cómo se hace? A través de las prácticas. Y ya si ustedes ven, Santa Luisa redacta un reglamento de vida en el mundo. Si ustedes lo miran, está lleno de actividades, ¿sí? Muy organizada. Oración, tiene muchos momentos de oración, de participar en la misa. ¿Qué es lo que dice San Francisco de Sales? Necesitamos entrar en esa vida devota. ¿Cómo? Haciendo muchas prácticas de devoción. Muchas prácticas de devoción. Bueno, ese es el camino con el que empieza Santa Luisa. Pero más adelante Santa Luisa mira y vive esa experiencia de oración de una manera completamente diferente también. Y la última, que es la experiencia de la presencia y acción del Espíritu Santo. Luisa de Marillaga ha experimentado la iluminación del Espíritu Santo. Ya ha sabido reconocerla como acción del Espíritu Santo. 2 acontecimientos han resultado decisivos en su vida. Uno es más personal y el otro sí más externo, pero los 2 tienen amplias repercusiones apostólicas y los 2 en torno a la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál es el primero? Y el personal, el que es de esa transformación interior. El de Pentecostés de 1623, donde recibe la luz de Pentecostés. Es algo que creo que es lo más conocido a veces cuando hablamos de Santa Luisa, la luz de Pentecostés. ¿De qué se trata? Se trata de poder recibir de Dios la seguridad de que en algún momento ella va a poder dedicarse a este servicio a los demás, incluso que hará votos, ¿no? Pero no entiende ella cómo va a dedicarse al servicio de los pobres si ve idas y venidas. Y en ese tiempo todo lo que tenía que ver con las religiosas era solamente en la clausura. No existían religiosas afuera sirviendo a los pobres. No entiende, pero tiene esa seguridad. ¿Qué más? Que no deje a su esposo, todavía está casada, su esposo está todavía llevando poco a poco esta enfermedad, pero ella tenía dudas. Y lo último, de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Pero recibe la seguridad de que Dios es el que le transmite y le da esta paz. Y gracias a esta luz de Pentecostés, pues más adelante Santa Luisa será capaz de entregarse por entero para llevar a cabo el proyecto de Dios, con esa seguridad. ¿Cuál es el segundo acontecimiento? Pues sucede las vísperas de Pentecostés de 1642. Ya Santa Luisa tiene la compañía, las hermanas están organizándose, ¿no? La compañía ha sido fundada en 1633, para 1642 ya son varias hermanas y resulta que tenían una reunión incluso con San Vicente en la casa. Pero por algún motivo San Vicente no pudo ir, ya las hermanas están medias reunidas ahí y de pronto le avisan a Santa Luisa, le dice, vamos a salir, que hay algo raro, escucho algo raro. A la segunda vez que le dice una hermana mayor, ella sale. Y apenas sale, se cae
el piso. Bueno, dice, ¿el piso o el techo? Si estamos en el segundo piso, se cae el piso. Y si estamos en el primero, se nos cae el techo. ¿Cuál es la intención? Eso medio para que no se me duerman. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Santa Luisa ve claramente la intervención de Dios. En estas vísperas de Pentecostés, Santa Luisa logra descubrir que la compañía de las hijas de la caridad pues se encuentra protegida por Dios, que Dios la ha tomado en consideración porque es su obra y la protege de esta manera, porque muchos habrían sido los que hubieran muerto. Incluso dice, íbamos a tener una reunión aquí, pero por providencia de Dios no estábamos reunidas. Y apenas, porque así lo menciona San Vicente, apenas sale, da unos pasos, a menos de 3 pasos, y se cae la viga, y se cae todo. Gracias a Dios, nadie salió lastimado. Pero por esa razón, Santa Luisa, mirando estos dos acontecimientos, uno de 1623 y este que es más lejano de 1642, pues mira que Dios protege a la compañía y que el Espíritu Santo va haciendo también su acción y está presente también en la vida de la compañía. Por esa razón nos invita a nosotros a tenerle una gran devoción, ¿no? Muy bien. Con esta parte terminamos, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿cuáles son esos acentos características de la espiritualidad de Santa Luisa? Definitivamente, no podemos entender la espiritualidad de Santa Luisa sin Jesucristo. Algunos autores decían, ¿no? Santa Luisa es la única que lo nombra, que hace reflexiones y meditaciones un poco más centradas en el Espíritu Santo. Incluso a alguno le dices, la espiritualidad de Santa Luisa es neumatocéntrica, pero no. Sí le tiene mucha devoción al Espíritu Santo, hace sus retiros durante ese tiempo, incluso para nosotros se conserva, ¿no? Que antes de la asamblea general también es para ese tiempo, ¿no? Que coincida con Pentecostés. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos entender la espiritualidad de Santa Luisa sin Jesucristo, sin el Evangelio y sin los valores que brotan de él. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, sí, el que la mueve, la guía y la impulsa para darse a los demás, para darse a los pobres. Por esa razón, decíamos, ¿no? Espiritualidad de Santa Luisa, espiritualidad vicentina. San Vicente comparte esta preocupación por la salvación de los pobres. Jesucristo en el pobre, pero Santa Luisa lo hace suyo. Y entonces de esta relación de colaboración, ¿por qué? Porque han tenido más de 30 años caminando juntos en la misma dirección, es que nace y que brota esta espiritualidad vicentina. Y decía, ¿por qué de nuestro tiempo? Ya eso ustedes deciden. Cuando decía de nuestro tiempo, decía, puede ser que piensen, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, la humanidad entera está pasando por una situación de mucho sufrimiento, de gran dolor a causa de la pandemia. No se trata de que la espiritualidad de Santa Luisa, bueno, la vamos a traer ahora para este tiempo, no. Dentro de 50 años, si vuelven a tratar a Santa Luisa, la espiritualidad de Santa Luisa también será para ese tiempo. Y si vuelven a tratarla dentro de 100 y 150 años, también. ¿Por qué? Porque, como dije, la espiritualidad de Santa Luisa está centrada en Jesucristo. Y Jesucristo no pasará de moda, ni ahora ni nunca. Jesucristo, el Evangelio y los valores que brotan de allí no pasarán. Y por lo tanto, la espiritualidad que brota de ellos, que está impregnada de Jesucristo, pues es una espiritualidad para todo tiempo. Y como vicentinos estamos llamados a vivir esa espiritualidad, desde donde estemos, en el estudio, en el trabajo. ¿Por qué? Porque la salvación de los pobres, de nuestros hermanos, de los miembros dolientes de Jesucristo, pues también es nuestro compromiso. Y la llamada, los signos de los tiempos, pues nos dicen eso, que es un signo de cómo un hecho, cómo un acontecimiento se convierte en un signo de los tiempos. Cuando ese acontecimiento o esa situación nos interpela, nos cuestiona y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y poder realizarlo con la gracia de Dios y con la fuerza de su Espíritu.
Muchas gracias. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, puede enviarla, ¿no? Para poder compartir alguna duda o quizá algo que ustedes quieran compartir también. Y mientras vamos viendo si alguien desea preguntar, pues para terminar de concretizar. Cuando nosotros tratamos de conocer a Jesucristo, hemos dicho, sí o sí, los evangelios. ¿Cómo tenemos y cómo podemos conocer a Santa Luisa? A través de sus escritos. Muchas personas han escrito sobre Santa Luisa de María. Bueno, no las suficientes, no tanto como San Vicente, pero sí. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como riqueza? Y eso sí, es una riqueza que tenemos como familia vicentina. Los escritos de San Vicente, ¿no? Que han sido recopilados en varios tomos. Y tenemos algo especial de parte de Santa Luisa, también sus escritos y correspondencias, que si lo ven por aquí, ¿no? Es un documento y es un libro muy valioso. Ahora dirán, no todos tenemos ese libro. Pues para eso están las redes, tenemos el internet y gracias a Dios podemos encontrar los escritos de Santa Luisa, donde, bueno, ya ese es como una propaganda. Somos vicencianos. Muchos de los escritos y los escritos de Santa Luisa los podemos encontrar allí para ir conociendo un poco más a esta querida santa. Ya, de parte de Mari Fernández, dice, podemos decir que Santa Luisa vivió su espiritualidad activa desde muy niña, durante su etapa matrimonial con Antonio y después colaborando con San Vicente, hacer la voluntad de Dios en su labor de esposa y madre de su hijo Miguel. ¿Usted cree que la espiritualidad de Santa Luisa experimentó una mayor dimensión a raíz de esta vivencia? Pues bien, a ver, dice, sí, experimentó una mayor dimensión. No tanto una mayor dimensión, hemos ido diciendo, primer punto, hacer la voluntad de Dios. Tenemos una riqueza y decimos, es una mujer extraordinaria, ha tenido la gracia de pasar por todos los estados de vida, todos. Ha sido soltera, ha sido casada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la espiritualidad? Se va, recordemos, espiritualidad, camino, manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no mayor dimensión. En el centro está Jesucristo, la voluntad de Dios. Y tanto vivía, como ya lo mencionó, como esposa, ¿no? Como madre de su hijo Miguel, como fundadora de la compañía, como visitadora de las cofradías, como formadora de las hermanas. La espiritualidad de Santa Luisa se ha ido enriqueciendo. No separemos en este aspecto no. Santa Luisa, que nos llega al final de 1660, el 15 de marzo, pues ha sido y se ha constituido gracias a todo lo que ella recorrió durante su vida. Si le quitamos una parte o si mencionamos más una parte, quizá podemos desvirtuar. Santa Luisa llega a ser quien es por el transcurso de toda su vida.
logra obtener, ¿no? Es una vida activa, dice, desde niña. Claro, ha tenido esa experiencia de oración mental, de riqueza espiritual, en el sentido de que las religiosas le han ido formando. Pero no podemos decir que es más valiosa ni menos valiosa, pero sí que poco a poco también ha ido dejando algunas cosas. Recuerden que nos vemos influenciados durante nuestra vida. Santa Luisa tuvo muchas influencias. Bueno, hay en esos movimientos espirituales diversas maneras de ver nuestra relación con Dios. Por esa razón, va a ir dejando algunos aspectos y al final termina reconociendo en los pobres a Jesucristo. Jorge Saavedra, el testimonio de vida de Santa Luisa está impregnada del amor de Dios. ¿Por qué se refiere al amor de los crucificados? Ajá, ¿por qué se refiere al amor de los crucificados? Recordemos la identificación que hace Jesucristo con el que sufre, ¿no? ¿Y por qué el amor de los crucificados? Porque nos referimos a que Jesús se encuentra en ellos. Y si podemos ver, Santa Luisa llega a descubrir que Dios ayuda y hace pasar por la experiencia de cruz a sus amigos, primer punto, ¿no? Hace que experimenten también ese desprendimiento total. ¿Por qué Jesús está en la cruz? Por amor a la humanidad, por nuestra salvación. Los crucificados de hoy, todos aquellos que sufren y comparten el mismo dolor de Jesús, pues también comparten en una parte, unidos de manera especial a Jesús crucificado. Entonces, la manera de decir el amor de los crucificados es el Señor crucificado. Pero los últimos de la historia, decíamos, los últimos, los crucificados de la historia. ¿Quién está ahí? Su Señor crucificado, aquel a quien Santa Luisa ama profundamente. Recordemos esa identificación de los que hoy sufren son los crucificados unidos a Jesucristo. ¿Cuál era la principal fuente de ánimo para Santa Luisa de María? ¿Y cuál sería el impacto de su participación en la vida de la congregación? En la vida de la congregación, de nuestra comunidad, supongo. Primero, ¿cuál es la principal fuente de ánimo? El poder realizar la voluntad de Dios, definitivamente. Poder realizar, era lo que le animaba en todo. Poder descubrir y poder realizar la voluntad de Dios era la mayor satisfacción que podía tener. ¿Y cómo descubre luego al final, no? ¿Cómo es que ella logra descubrir la voluntad de Dios? Pues también en los signos de los tiempos, en la atención de los pobres. Se da cuenta que se ha entregado a Dios para servir a Cristo en los pobres. Y eso mismo viene a ser para nosotros nuestra vida. ¿Cómo se describe lo que es la vocación de la hija de la caridad? Con esas mismas palabras. Nos entregamos a Dios para servir a Cristo en los pobres. ¿Y cómo se define? Dice, ¿cuál sería el impacto de su participación en la vida de la congregación? Voy a entenderlo como en la congregación de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Santa Luisa es nuestra fundadora junto con San Vicente. Dios le inspira a ella este tipo de vida. En ese siglo no hay religiosas que salgan a atender a los pobres a las calles. Toda concepción de religiosa, mujer religiosa, es en un convento, en un claustro. Santa Luisa recibe esta inspiración, ya dijimos, en 1623. No lo entiende del todo. Gracias a la providencia de Dios, van apareciendo en su vida momentos importantes que le ayudan a discernir. La aparición de Margarita Nassau es un momento muy crucial en este designio de Dios que se va revelando. Santa Luisa logra, no convencer, logra decirle a San Vicente que es esto quizá lo que Dios esté mirando y queriendo en realidad para los pobres. Ya las cofradías de la caridad como que necesitan un impulso mayor, pero falta algo. Los pobres tienen que servir a los pobres. Y entonces Santa Luisa se convierte, ¿no? También tenemos que decir,
tenía algo en mente y se quedaba con eso, ¿no? Pero no porque se fuera de tal vez o algo, porque sabía que algo de Dios estaba allí. Y entonces lo decía, pero también respetaba la decisión del director. Recuerden, Santa Luisa ve en la orientación del director, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Por eso San Vicente le dice, señorita, con paz, tranquilidad, vamos al paso de la providencia. Y Santa Luisa tiene que esperar poco a poco, hasta que San Vicente en su retiro, pues dice, bueno, por fin se entendieron aquí, su ángel se comunicó con el mío, ahora sí, empezamos esta obra. Santa Luisa es la que nos da a nosotros ese impulso también. San Vicente decían en medio de broma, San Vicente, las hijas de la caridad son lo que San Vicente quiso y Santa Luisa hizo. Santa Luisa se convierte en formadora de las hermanas, en organizadora de la caridad. Y gracias a ella se va respondiendo a muchas necesidades junto con San Vicente. A San Vicente le llegan los pedidos de qué cosa tenemos que atender. San Vicente le dice a Santa Luisa, bueno señorita, vamos a organizar esto, y Santa Luisa se las tiene que ver y le pasa la voz a las hermanas. Un trabajo en colaboración. Pero Santa Luisa es, por eso, muy importante, ¿no? O sea, tiene un gran significado para nosotros porque es nuestra madre, nuestra fundadora. Y como San Vicente lo dijo, es el espejo en el que se tienen que mirar. El espejo en el que se tienen que mirar. ¿Dónde encuentro el texto? ¿Cómo se llama? Como les decía, este es en físico, pero gracias a la tecnología pueden ingresar en el internet a la página Somos Vicencianos. Somos Vicencianos. Toda la información, queridos hermanos, ahí encontramos escritos de San Vicente, de Santa Luisa, muchas biografías también, no solamente de ellos, sino de varios santos. Todo lo que ustedes quieran para ir enriqueciéndose y aprendiendo un poco más, y no solamente aprendiendo, sino teniéndolos como modelos, como base, como guía, pues vamos, ayudémonos de esto que tenemos en Somos Vicencianos. Muy bien. Entonces, ya decíamos, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos conociendo, no solamente es para tenerlo en nuestra mente. Siempre tiene que pasar al corazón. ¿Qué es lo importante? Bueno, reconocer esta figura de Santa Luisa. Santa Luisa de Marillac, una mujer que ha permanecido por muchos años, quizá oculta, quizá no tan valorada o no tan conocida. Yo digo, es porque no la conocemos que nos falta quererla un poco más y tomarla como ejemplo de nuestra vida. Solamente es eso. Pero ahora, lo único que teníamos que quedarnos con esto, ¿no? Si esta noche tenemos ese deseo de seguir conociendo a Santa Luisa, de mirar en ella y de descubrir que yo como bautizado, que como miembro de la iglesia, soy capaz de vivir también esta espiritualidad vicentina, pues muy feliz. Muchísimas gracias por ese detalle, ¿no? Gracias a su atención. Queremos despedirnos ahora con... Ya me estaba despidiendo. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomemos en consideración lo siguiente. Santa Luisa siempre será un modelo para seguir. Tanto si somos solteros, si somos casados, si estamos en la vida consagrada. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿cuál es la espiritualidad que comparte y que ha realizado y que ha vivido con San Vicente? Pues centrada en Jesucristo, centrada en el Evangelio y con la ayuda del Espíritu Santo ha ido respondiendo a las necesidades que se presentaban en ese tiempo. Hoy nosotros como vicentinos también tenemos esa oportunidad, que Dios nos concede esa gracia de tener el mismo espíritu que Santa Luisa. Y ella decía, ¿qué le apremian? Y si ven el escudo
En el fondo está nuestro escudo de la compañía. ¿Qué cosa era eso? El sello de Santa Luisa. Santa Luisa tiene la seguridad de que Jesucristo crucificado es la mejor manifestación y expresión del amor del Padre. Allí nos encontramos. Tener la seguridad de que Dios nos acompaña, de que Dios nos ama y que quiere la salvación de los pobres y que nos ha llamado a nosotros a colaborar con esa salvación, pues es lo que a ella le animaba. Entonces, ¿cuál es el símbolo, no? Vemos a Jesús crucificado, pero con un corazón lleno de llamas, porque el amor de Jesús crucificado, la caridad de Jesús crucificado es lo que nos apremia, lo que nos mueve, no tanto hacer cosas, y eso también para tener en cuenta. No pasa aquí en la familia vicentina, sino no hacemos las cosas por hacerlas. Vamos movidos por Jesucristo, por el amor de Jesucristo. Queremos terminar con esta oración, una oración que le llamamos la oración de nuestros fundadores. Y les quisiera invitar a que puedan rezar desde sus casas también junto conmigo, todos juntos para poder despedirnos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has llenado de caridad a San Vicente y a Santa Luisa, escucha nuestra oración y concédenos tu amor. A ejemplo de ellos, haznos reconocer y servir a Jesucristo, tu Hijo, en nuestros hermanos los pobres. Siguiendo sus enseñanzas, haz que aprendamos a amar con el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de nuestros brazos, en humildad, sencillez y caridad. Por su intercesión, libra nuestros corazones de la vanidad y el egoísmo. Haznos recordar que todos un día seremos examinados en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos ayude a vivir en fidelidad a nuestro carisma y a la espiritualidad vicentina que nos ha regalado. Muchas gracias, hermanos.